Cuando vi la lista sentí alivio. No debería haberlo sentido. Un hombre acababa de morir a 30 metros de mi almohada y yo estaba en un sótano sosteniendo una lista con nuestros nombres escrita por una mano desconocida. El alivio no era la emoción correcta. Pero las emociones correctas hace tiempo que dejaron de visitarme. Sentí alivio porque significaba que no estaba loca. Que la conexión que yo había descubierto tras 20 años de noches sin dormir, de registros marítimos y archivos municipales y llamadas a desconocidos que me colgaban el teléfono, esa conexión existía fuera de mi cabeza. Alguien más la había visto. Alguien más la conocía. La pregunta era si ese alguien estaba sentado con nosotros a la mesa, o si estaba muerto en la sala de la linterna. Subí del sótano a las 6 de la mañana. No había dormido. Preparé café en la cocina y esperé. Martín fue el primero en bajar. Sin decir nada, abrió la nevera y empezó a cocinar. Huevos. Tostas. La cocina como trinchera. Cada uno sobrevive con las herramientas que tiene. Los demás fueron bajando. Celia, vestida y peinada como si fuera a una conferencia. Inés, pálida, con la cámara apagada por primera vez. Hugo, con la misma chaqueta de la madrugada, sin una arruga. Lola no bajó. Esperé a que todos estuvieran sentados. A que el café estuviera en las tazas. Quería que tuvieran las manos ocupadas. Entonces saqué los recortes del bolsillo de mi chaqueta y los puse en el centro de la mesa, entre los platos y las cucharillas, como una bomba envuelta en papel de periódico. Creo que ya es hora de que hablemos de verdad. Nadie tocó los recortes al principio. Los miraron como se mira un animal muerto en el camino, con esa mezcla de repulsión y fascinación que precede al reconocimiento. Celia fue la primera en extender la mano. Cogió el recorte de la portada. Lo leyó despacio. Y lo dejó sobre la mesa con una precisión que me recordó a cómo había examinado el cuerpo de Román. Sin temblar, sin dudar, con la eficiencia terrible de alguien que ya ha procesado esa información hace mucho tiempo. Lo sabía, dijo. Cerró los ojos. Los abrió. Sabía que era esto. La portada decía lo que yo había leído 1000 veces. El Santa Lucía, pesquero de bajura con base en Fisterra, hundido frente al cabo en la madrugada del 15 de noviembre. 6 tripulantes muertos. Una investigación que concluyó en 3 semanas lo que debería haber tardado meses. Accidente. Fallo mecánico. Mala mar. Caso cerrado. 6 hombres murieron, dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Más firme de lo que merecía. El caso se cerró como accidente. Pero si fuimos invitados por esto, si alguien nos reunió aquí la misma noche del aniversario, alguien cree que no fue un accidente. Hugo se levantó. El movimiento fue brusco, la silla arrastrándose contra el suelo de piedra con un chirrido que cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? No era una pregunta. Era una defensa. La primera línea de una trinchera que Hugo Iriarte llevaba 20 años construyendo. Observé las reacciones. Es lo que hago. Es lo que he hecho toda mi vida, mirar a la gente y leer lo que no dicen. Traducir el silencio. Martín había cogido la lista de tripulantes. La leía con los labios apretados, moviéndolos ligeramente, como si estuviera deletreando cada nombre. Vi el momento exacto en que encontró el que buscaba. No fue un gesto dramático. Fue un hundimiento. Los hombros bajaron. La espalda se curvó. Se sentó despacio, como un edificio que se derrumba piso a piso, y dejó el papel sobre la mesa. No dijo nada. No hacía falta. El nombre estaba ahí, soselago, marinero.
Su padre. Inés palideció. No por los muertos. Por los vivos. En uno de los recortes, el de la investigación posterior, se mencionaba a Manuel Cerdeira como propietario de la flota pesquera que incluía al Santa Lucía. Cerdeira. Su apellido. El apellido que llevaba colgado del cuello como una medalla que nunca quiso ganar. No dijo nada tampoco. Pero vi cómo sus dedos se cerraban alrededor de la taza de café hasta que los nudillos se volvieron blancos. Lola apareció en la puerta de la cocina. No sé cuándo había bajado. Estaba allí, de pie, con las manos cruzadas sobre el delantal, mirando los recortes en la mesa como quien mira una tumba que visita cada día. No los miró de cerca. No necesitaba hacerlo. Los conocía de memoria. 6 hombres, repetí. Y 7 invitados en este faro. No es coincidencia. Nunca fue coincidencia. Fue Celia quien propuso revisar las cosas de Román. Si Román sabía algo, y creo que todos estamos de acuerdo en que sabía algo, es posible que dejara algún registro. Subimos a su habitación. No a la linterna, que seguía cerrada con llave. A la habitación donde había dormido, donde su cama seguía revuelta y su botella seguía mediada y su chaqueta seguía colgada del respaldo de la silla, como un fantasma educado que espera a que alguien le dé permiso para irse. Inés registró los bolsillos con manos de fotógrafa, precisas. En el bolsillo interior encontró una grabadora digital. Pequeña. Negra. Del tipo que usan los periodistas que llevan la profesión metida en los huesos aunque la profesión ya no les quiera. La encendió. La memoria estaba vacía. La ha borrado, dijo Inés. O alguien la ha borrado, dijo Celia. Celia se levantó. Se alisó la chaqueta. Se pasó la mano por el pelo. Pequeños gestos de preparación. Los gestos de alguien que ha tomado una decisión y necesita un segundo para envolverla en dignidad antes de soltarla. Román no fue el único que cobró. Lo dijo mirando a la ventana. Al mar que no se veía detrás de la lluvia. Hace 20 años me encargaron un informe pericial sobre el hundimiento del Santa Lucía. Psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Santiago. Me pidieron que evaluara los testimonios. Un caso sencillo, me dijeron. Un accidente. Solo había que confirmarlo. Se giró hacia nosotros. Pero los testimonios no cuadraban. Tiempos que no coincidían. Declaraciones que se contradecían. Y cuando redacté mi informe real, me llamaron. Me dijeron que había una versión que convenía a todo el mundo, y que mi trabajo era escribir esa versión. ¿Y la escribiste?, preguntó Martín. No había acusación en su voz. Solo agotamiento. La escribí. 6 familias perdieron la posibilidad de saber la verdad porque yo firmé un papel que decía que los testimonios eran coherentes, que no había indicios de negligencia, que el caso podía cerrarse. Pausa. He tenido pesadillas con 6 nombres cada noche durante 20 años. Me jubilé porque no podía seguir ejerciendo la justicia cuando yo misma la había traicionado. Dejó que el silencio se asentara. Después miró a Hugo. Tú también estabas allí, ¿verdad? En algún despacho. En alguna firma. Tu cara me resulta familiar de un modo que no es casualidad. Hugo no respondió. Hugo nunca respondía cuando la verdad se acercaba demasiado. Lo que ocurrió después no fue una investigación. Fue un desmoronamiento. Hugo se sentó y cruzó los brazos. Su postura era la de un muro. Esto pasó hace 20 años. No tiene sentido removerlo. Un hombre ha muerto y estamos atrapados en un faro. Concentrémonos en sobrevivir al temporal y dejar que las autoridades se encarguen de lo demás.
Razonable. Siempre razonable. Hugo era el hombre más razonable de cualquier habitación en la que estuviera. Y la razón, a veces, es solo la máscara que lleva la cobardía. Inés no había hablado. Estaba sentada con la taza de café fría entre las manos, mirando un punto fijo de la mesa. Me pregunté qué estaba calculando. Porque Inés siempre estaba calculando, detrás de esa cámara, detrás de esos ojos jóvenes que parecían ver más de lo que admitían. Martín rompió el silencio. Mi padre estaba en ese barco. Lo dijo con la voz de alguien que pronuncia una frase por primera vez en voz alta, aunque la ha pensado 10.000 veces. Soselago. Marinero del Santa Lucía. Era mi padre. Se miró las manos. Crecí escuchando que había muerto en un accidente de pesca. Que el mar se lo llevó. Que era un héroe. Hace 5 años descubrí que no era un accidente. Y que mi padre no era un héroe. ¿Alguien lo sabía?, preguntó. Nos miró uno por uno. ¿Alguien aquí sabía que mi padre estaba en ese barco? No, dije. Mentí. Sabía el nombre de cada tripulante del Santa Lucía. Sabía sus edades, sus familias, los nombres de sus hijos. Sabía que Soselago tenía un hijo de 2 años que se haría cocinero porque los únicos recuerdos de su padre eran en una cocina, friendo sardinas mientras cantaba canciones de taberna. Lo sabía todo. Y mentí. Lola se levantó de la silla sin hacer ruido. Caminó hasta la puerta. Y antes de salir, sin girarse, dijo: el mar no olvida. Ninguno de nosotros tampoco. Dejad de fingir. Subió las escaleras. Hacia la linterna. Hacia el único lugar del faro donde podía estar cerca del cielo y lejos de la vergüenza. Esa noche subí a buscar a Lola. Los demás se habían retirado a sus habitaciones. Martín había cocinado algo que nadie comió. Hugo se había encerrado como cada noche, como si la puerta de su habitación fuera un argumento que nadie pudiera rebatir. Inés había desaparecido con su cámara, grabando algo o a alguien, siempre grabando. Subí los 112 escalones. Mis piernas los conocían ya como se conoce una oración que se repite hasta que pierde significado y se convierte en ritmo puro. La llave de la linterna no estaba echada. Alguien la había abierto. Lola. La puerta estaba entornada. Por la rendija se filtraba una luz ambarina que pulsaba con el giro lento de la lente. Empujé. Lola estaba arrodillada frente a la lente Fresnel. La enorme lente de cristal tallado que había guiado barcos durante más de un siglo giraba despacio, proyectando su haz hacia un mar que no podía verlo a través de la tormenta. Y Lola estaba allí, de rodillas, con las manos juntas, murmurando. No rezaba. Recitaba nombres. Amaro Doval. Soselago. Manuel Rivas. Antonio Pérez. Francisco Dios. Luis Insúa. 6 nombres. Los 6 tripulantes del Santa Lucía. Los decía en orden, despacio, con la cadencia de una letanía. Y cuando terminaba el último volvía a empezar por el primero. Un rosario de culpa con 6 cuentas. No hice ruido. Pero Lola sabía que estaba allí. Sentía las presencias como se sienten los cambios de presión en los huesos. Dejó de murmurar. Con las rodillas en el suelo y la lente girando sobre su cabeza, dijo: Tú eres la hija de Amaro, ¿verdad? No fue una pregunta. Fue una confirmación. La forma en que lo dijo me reveló que no era algo que acabara de descubrir. Lo había sabido desde que me vio llegar. Quizá desde antes. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Tienes sus ojos. Se levantó despacio.
Las rodillas le crujieron. Lo supe en cuanto te vi bajar del taxi. Tienes los ojos de Amaro. Ese azul que no es azul del todo, que tiene un poco de gris, como el mar cuando no sabe si va a haber tormenta o calma. Tu padre tenía esos ojos. Y yo los veo cada noche cuando cierro los míos. Lola. Yo apagué la luz que habría salvado a tu padre. Lo dijo como se dice la hora. Como se dice que llueve. Como se dicen las cosas que llevas tanto tiempo pensando que han dejado de doler y se han convertido en la estructura misma de tu cuerpo. Llevo 20 años en este faro. No por amor. No por costumbre. Porque no puedo irme del lugar donde los maté. El haz de la lente pasó sobre nosotras. Un segundo de luz blanca. Después la oscuridad. Y yo te debo 6 vidas, dijo. 6 vidas que apagué con un interruptor. 6 vidas que el mar se llevó porque yo dejé que la noche fuera ciega. Quise odiarla. Había ensayado ese odio durante 20 años. La mujer que apagó el faro. La asesina. Pero la mujer que estaba delante de mí no era una asesina. Era una madre que había elegido a su hijo sobre 6 desconocidos. Y llevaba 20 años pagando con lo único que tenía, su libertad. No dije nada. Las palabras que había preparado durante 2 décadas se habían vuelto inservibles. Lola me cogió las manos. Las suyas estaban frías y ásperas, curtidas por la sal y el viento, manos que habían encendido y apagado 1000 veces la luz que protege a los barcos del mar. ¿Fuiste tú?, me preguntó. ¿Tú nos invitaste a todos? No pude mentirle. A los demás sí. A Hugo, a Martín, a Inés. Pero no a Lola. No a la mujer que había convertido su vida entera en una penitencia. Sí. ¿Por qué? Porque quería la verdad. Lola asintió. Soltó mis manos. Miró hacia el cristal donde, horas antes, alguien había grabado las palabras que ahora yo podía leer al revés desde dentro. El mar devuelve lo que se le debe. La verdad, repitió. La verdad es que tu padre iba a denunciar el contrabando. Y lo mataron por eso. Y yo ayudé. Y ese periodista ayudó a taparlo. Y esa psicóloga ayudó a cerrarlo. Y ese abogado ayudó a enterrarlo. Me miró. Y tú lo desenterraste. Esa noche, después de hablar con Lola, volví a mi habitación. Me senté en la cama. Miré la pared. Había dedicado 20 años a llegar a ese momento. A reunir a las 7 piezas del puzzle en un mismo lugar. A forzar la verdad. Y ahora que la verdad empezaba a salir, gota a gota, confesión a confesión, no sentía justicia. Sentía miedo. Porque Román estaba muerto. Y yo lo había traído aquí. Yo había escrito su nombre en una invitación. Yo había elegido la fecha, el lugar, las palabras. Para resolver lo que dejaron pendiente. Como si resolver fuera un verbo limpio. Como si la verdad no tuviera precio. Aquí en el hospital hay una ventana que da al norte. Si me pongo de puntillas puedo ver una franja de mar entre los edificios. A veces me quedo así durante horas. De puntillas. Mirando el agua. Esperando a que el mar me devuelva algo que no sé que he perdido. Quizá la cordura. Quizá la inocencia. Quizá los ojos de mi padre. En el faro quedan 6 personas, un cadáver y un secreto que acaba de empezar a desangrarse. Lola sabe quién soy. Román sabía quién era yo, y alguien lo mató antes de que pudiera decirlo. Celia ha confesado. Hugo se ha atrincherado. Y Martín e Inés están descubriendo que sus padres no eran quienes creían.
Y yo, que quise ser la mano que destapaba la verdad, empiezo a sospechar que alguien está usando mi plan contra mí. El próximo capítulo se desbloqueará cuando seamos 35. 35 personas que conozcan esta historia. Suscríbete. No porque yo te lo pida. Porque hay verdades que solo sobreviven si alguien las escucha.